Bueno, buenas noches. Mi nombre es Carolina Correa Vargas, soy estudiante de noveno semestre de la Universidad del Norte aquí en Barranquilla y les vengo a presentar hoy al grupo de interés de nefrología de la Universidad del Rosario la fisiología del túbulo colector. Entonces, para empezar, pues explicar de pronto un poco la bibliografía de esta charla. Principalmente obtuve casi toda la información pues, del Tratado de Fisiología Médica de Guyton y pues de Fisiología Renal de Gabriela Arnalde, pero también pues me apoyé de textos como Borón, Gannon y pues otros artículos expuestos en la bibliografía presente. Entonces, como esta es la última etapa pues, de la fisiología del sistema renal que ya hemos visto a través de las diferentes charlas, es importante de pronto recordar esas partes o esa anatomía de esas situaciones que ya hemos visto, empezando con lo que es el glomérulo, que luego se conforma al túbulo contorneado proximal y luego se conforma el asa denle descendente, el asa denle ascendente delgado, el asa denle ascendente grueso. Posterior a eso se conforma pues el túbulo contorneado distal y finalmente pues la parte que nos toca el día de hoy es el túbulo colector, que se va a generar el túbulo colector para conformarse en el ducto colector y este va a ser transportado la orina final hacia la pelvis a través de los diferentes cálices. Entonces, yo siento que para entender lo que es la fisiología de este túbulo colector es importantísimo entender lo que es la histología, dado que las células, las dos células principales que conforman este túbulo colector tienen diferentes características que podemos observar también a través de la histología y esto nos va a ayudar un poco a comprender por qué realiza las cosas o las diferentes funciones que ellas hacen. Entonces vamos a empezar con los conductos colectores intrarrenales que se van a dividir en tres. El primero es el túbulo de conexión o el túbulo conector. En este, pues estas nefronas superficiales se van a vaciar en lo que son los túbulos colectores corticales y pues las nefronas mesocorticales y yuxtamedulares se van a formar, se van a reunir para formar las diferentes arcadas que luego se van a vaciar en estos túbulos colectores corticales. Y luego estas arcadas van a iniciar desde la corteza para luego ascender y luego descender a través de un rayo medular. Entonces, como un corte histológico del túbulo colector, aquí podemos ver lo que es el túbulo colector como tal y la célula clara, que como podemos ver la característica de ella, pues es que tiene un citoplasma muy claro para diferenciarla con lo que voy a explicar ahora, que es la célula intermedia, que es un citoplasma un poco más oscuro, con pues un núcleo denso, teñido, etc. Entonces, pues como tal tenemos después los túbulos colectores corticales que se van a encontrar en el rayo medular. Aquí van a estar conformados por todos los túbulos colectores. En estos vamos a encontrar los dos tipos de células que conforman el túbulo colector como tal. Las células principales van a estar compuestas por células claras, cúbicas, bajas, con límites intercelulares que van a estar bien definidos y con un borde apical festoneado con un núcleo central y un citoplasma claro. Esto lo va a diferenciar de las células intercalares que van a ser un poco más oscuras, con un citoplasma un poco más teñido, mayor número de mitocondrias que van a estar ubicadas alrededor del núcleo y va a tener un citoplasma apical con vesículas. Entonces, de pronto, para devolvernos un poco a la foto anterior, esta va a ser pues la célula clara que pues va a tener su citoplasma claro y pues las células oscuras que son las células intercalares que tienen un citoplasma oscuro y estas van a ser las dos células que van a conformar el túbulo colector como tal. Y por último, se divide en los túbulos colectores medulares, que estos van a ser un poco semejantes a lo que son los túbulos colectores corticales. Estas células van a aumentar en altura, pero no se van a ramificar al atravesar la médula externa. ¿Y qué va a pasar con estos tres conductos colectores intrarrenales? Se van a formar los conductos papilares. Entonces, estos túbulos colectores se van a converger o se van a unir todos y van a generar lo que es el conducto de Bellini, que son estos conductos
que se van a vaciar el contenido de la orina en el cáliz menor y pues ahí ya va a hacer el transporte de la orina pues por fuera del riñón o extrarrenal. Entonces, ¿cuál es la función como tal de este túbulo colector? Su función principal es reabsorber el 5% del bicarbonato y el 1% del sodio. Otra función es la regulación final de la excreción del potasio y pues la edificación de la orina por la secreción de los hidrogeniones. Existen dos hormonas que son las que componen o las que funcionan en este túbulo colector y que son la aldosterona y pues la ADH o la vasopresina. Entonces, principalmente este túbulo colector está regulado por la aldosterona como tal, pero también la ADH hace el control final de la excreción de agua y pues realiza la reabsorción de urea, ayudando con su permeabilidad. Entonces, ya entrando un poco a lo que es la fisiología del túbulo colector, tenemos que está compuesto por dos tipos de células que son las principales y las intercaladas. Entonces, las principales nos van a reabsorber este sodio y agua de la luz y va a secretar potasio hacia la luz como tal. Y las células intercaladas, las tipo A, pues van a reabsorber potasio y van a secretar hidrogeniones hacia la luz tubular. Entonces entramos en lo que son los diferentes tipos de células, que son las células principales. Las células principales están compuestas por el 65% de las células como tal. Este está influenciado pues por la aldosterona en los canales de sodio y potasio en la luz, va a reabsorber el 5 al 7% del sodio filtrado y pues la vasopresina o la ADH va a incrementar la reabsorción de esta. Entonces, ¿cómo funciona? Se va a reabsorber el sodio y se va a secretar potasio a través de la bomba en la membrana vasolateral y pues se va a secretar potasio hacia la luz tubular. Entonces, como tal, aquí vemos que se secreta el potasio hacia la luz tubular y se reabsorbe el sodio. Y aquí a través de una bomba sodio-potasio ATPasa se va a ingresar potasio a la célula y se va a secretar potasio hacia pues el conducto sanguíneo como tal. Aquí es muy importante tener en cuenta que pues hay dos tipos de fármacos que interactúan con las células principales, que son pues los antagonistas de la aldosterona, que son la espironolactona y la esplelerona, y pues los bloqueantes de los canales de sodio, que son la amilorida y el triantereno. En esta función principal de los bloqueantes de los canales de sodio, lo que va a hacer es que va a inhibir el ingreso de sodio a la célula como tal y por ende pues va a crear una depresión de lo que es el sodio como tal. Después tenemos las células intercaladas que se dividen en la célula intercalada tipo A y la célula intercalada tipo B. Entonces, estas van a constituir un papel importante, pues ya lo que es la regulación ácido-base y va a representar el 30 al 40% de las células en los túbulos y en los conductos colectores como tal. Entonces, las células intercaladas tipo A lo que van a hacer es que van a secretar hidrogeniones hacia la luz utilizando una bomba hidrogenión ATPasa como tenemos acá o utilizando una bomba hidrogenión potasio ATPasa. Entonces, pues estos hidrogeniones se van a generar a través de la cascada de la formación del ácido carbónico, porque el CO2 o el dióxido de carbono que está pues en el conducto sanguíneo va a ingresar a la célula y se va a juntar con el agua formando el ácido carbónico y este se va a disociar pues en bicarbonato y en hidrogeniones. Entonces estos son los que se van a pues a secretar hacia la luz tubular. Mientras tanto, el bicarbonato va a ingresar al conducto sanguíneo a través pues, de la bomba bicarbonato cloro y pues ese va a ser secretado pues al conducto al torrente sanguíneo como tal. Entonces, esto es muy importante porque por cada hidrogenión secretado queda un bicarbonato libre para la reabsorción en la membrana o para que se vaya al conducto sanguíneo como tal. Y en situaciones aceleradas de estos procesos de las células intercaladas tipo A, los podemos ver en procesos como la acidosis, dado que pues, se secretan muchos hidrogeniones hacia la luz tubular y pues se intenta reabsorber bicarbonato pues, al conducto sanguíneo como tal.
En las células intercaladas tipo B vemos lo opuesto a las células intercaladas tipo A, dado que pues se secreta bicarbonato a la luz utilizando pues el mismo transportador bicarbonato cloro y pues se reabsorbe hidrogeniones hacia el conducto sanguíneo a través de las mismas dos bombas que son pues la hidrogenión ATPase y la hidrogenión potasio ATPase. Entonces, estos procesos, en vez de ser importantes en la acidosis, van a ser importantes en procesos de alcalosis cuando estos procesos se realizan de manera acelerada. Entonces, lo más importante de tener en cuenta pues, es que las células intercaladas tipo A ayudan en procesos de acidosis y pues las tipo B ayudan en procesos de alcalosis haciendo lo opuesto como tal. Hacen el mismo proceso después de la disociación la formación de ácido carbónico y pues la disociación de hidrogeniones y bicarbonato. Ya lo que es el conducto colector medular, hablamos de pues una reabsorción de menos del 10% del agua y del sodio filtrado como tal. Aquí es donde se procesa la orina a través pues de esta permeabilidad al agua controlada pues por la vasopresina o la ADH, en donde se va a generar toda esta cascada que podemos ver aquí y el objetivo final es pues activar este transportador UTA1 para hacer permeable a la urea. Entonces, a través de la vasopresina vamos a obtener la permeabilización de la urea, en donde la urea va a poder ingresar hacia la célula utilizando pues el transportador UTA1 y posterior a esto ingresar pues al conducto sanguíneo a través del transportador UTA3. Entonces, esto es como un resumen de dónde actúan las diferentes hormonas como la ADH y pues dónde se permeabiliza la urea. Como tal, en la corteza tenemos que pues la vasopresina incrementa y esto hace que se incremente la permeabilización hacia el agua. En la corteza medular externa, en la médula externa, se incrementa la concentración de urea en el fluido tubular y en la médula interna es donde el ADH va a incrementar pues la absorción de agua y la permeabilidad hacia la urea y como podemos ver la urea va a ingresar pues a través de los canales de UT1 y UT3 a través de pues del conducto colector. Y por último, ya mencionamos pues los diferentes iones como son el sodio, el control del agua, el control de la urea y también el último ion sería la secreción del potasio. Entonces, esta secreción se va a hacer a través de las células principales como tal. Entonces, aquí va a ingresar del intersticio hacia la célula a través de la bomba sodio, potasio, ATPasa, en donde el potasio va a ser, cuando ingrese a la célula, va a ser excretado hacia la luz tubular de manera pasiva a través de los canales BK y pues de los canales ROM, como ya hemos explicado en las diferentes charlas anteriores. De una manera de difusión pasiva como tal, y esta membrana luminal va a ser altamente permeable de estos canales BK y estos canales ROM como tal. Entonces, ¿cómo se controla esta secreción de potasio? En situaciones en donde tenemos pérdidas acentuadas de potasio o hipocalemias, se van a reabsorber pues potasio a través de la bomba ATPasa, hidrogenión potasio como tenemos acá. Entonces este potasio va a ser reabsorbido y va a ser pues difundido hacia el torrente sanguíneo a través de este canal de potasio. Entonces este proceso o todo este proceso es necesario para permitir la reabsorción en pérdidas excesivas de potasio en el líquido extracelular como conocemos que sucede en las hipocalemias. Entonces, en las hipercalemias lo que pasa es que pues existe un exceso de potasio en los líquidos corporales que va a hacer que se secrete potasio hacia la luz tubular.
Entonces, esto sucede a través pues, de la bomba potasio-sodio ATPasa en la membrana vasolateral, en donde va a ingresar el potasio hacia la célula y luego se va a difundir hacia la luz tubular por canales de potasio como tal. Entonces, este proceso es lo opuesto a lo que se hace pues, en la situación de hipocalemia, en donde pues aquí lo que se busca es que se secrete la mayor cantidad de potasio posible hacia la luz tubular como tal para pues, hacer el control de la hipocalemia. Y pues ya esa sería toda la fisiopatología del túbulo colector como tal. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Qué pena con ustedes haberme conectado un poco más tarde, la verdad tuve algunos problemas. Quería, o sea, del túbulo colector hay unas cosas que me parecen importantes y es hablar sobre la actividad paracrina y autocrina que ocurre en las células del túbulo colector a través de, yo me imagino que ustedes en el síndrome cardiorrenal han oído hablar del péptido natriurético atrial, ¿cierto? Sí, señora. El péptido natriurético atrial también tiene la posibilidad de estimular, de ser, digamos, de generar natriuresis. ¿Y cómo es que genera natriuresis? Es aquí. O sea, el péptido natriurético atrial, donde actúa o donde ayuda a que efectivamente aumente la natriuresis, es actuando sobre el ENaC. Sus propiedades natriuréticas son acá. No solamente ayuda teniendo en cuenta la inhibición del sistema renina, angiotensina, aldosterona, sino que tiene una actividad directamente sobre el ENaC para inhibirlo y efectivamente con eso contribuir a que haya natriuresis. No solamente el péptido natriurético atrial, sino la misma insulina. Parte de en los pacientes que hay resistencia a la insulina, muchas veces hay aumento de la reabsorción de sodio y es efectivamente porque la insulina no solamente tiene efectos en el túbulo proximal ayudando a la reabsorción de sodio, sino que también estimula el ENaC en las células principales para ayudar a la reabsorción de sodio. Entonces, muchos pacientes con estados de hiperinsulinemia tienen un aumento en la reabsorción de sodio, no solo en el túbulo proximal, sino aquí en el túbulo colector. Yo quería, hay un artículo, hay una serie que es que no me acuerdo cómo era, estoy tratando de compartir la pantalla, espérenme. Porque ahí efectivamente ya está compartida, sí. ¿Logran ver la imagen? Sí, doctora, ya se ve. Bueno, este es el artículo, es que estaba aquí leyendo otras cosas, espérate, ya cierro esto. Esta es la imagen del artículo de la serie que yo les comparto siempre de fisiología renal que se generó este año y yo creo que es de las mejores revisiones que hay. Y en las células principales hay, como ya lo dijo muy bien Carolina, la reabsorción de sodio claramente no es la misma que ocurre en el túbulo proximal, o sea, evidentemente es un porcentaje mucho menor, pero él sí se encarga de la regulación final del potasio y se encarga efectivamente con las acuaporinas 2 en las células principales de reabsorción de agua. Entonces hay muchas sustancias y muchos medicamentos que pueden actuar aquí inhibiendo o estimulando la reabsorción de sodio o inhibiendo y estimulando la reabsorción de agua. Las acuaporinas 2 que están acá siempre en la luz del túbulo, acá en la parte intersticial casi siempre están la acuaporina 3 y 4, que son las que hacen que efectivamente se pase el agua, pero ustedes ya saben que la ADH hace finalmente que la acuaporina 2 se exprese, ¿cierto? No es la única, o sea, no es solo la ADH la que va a permitir que esta acuaporina 2 esté aquí y aumente la reabsorción de agua, sino que efectivamente hay otras sustancias como el mismo sistema renina, angiotensina, aldosterona, y yo creo que más adelante hay otra imagen que creo que es esta. Aquí está la opción de de la vasopresina, la absorción, la secreción de acuaporina y efectivamente la acuaporina 3 y 4 que están aquí para la reabsorción final de agua. Entonces, en el túbulo colector y en la parte de las células principales también se hace absorción asociada a vasopresina y también se hace regulación de la concentración de la médula a través de la reabsorción por los UT1 que hablaba Carolina, que es la concentración de la tonicidad y del intersticio para que pueda haber mecanismo contracorriente. En la gráfica que mostraba Carolina se veía perfectamente cómo efectivamente tú necesitas una médula que esté hipertónica para ayudar a la concentración de la orina. Y aquí es donde efectivamente sea la insulina, sea el péptido natriúrico atrial, la secreción de bradicininas o de adenosinas, pueden ayudar a aumentar la absorción o disminuir la absorción de sodio. Entonces, las células principales tienen una importante función
de la regulación del agua final, que es lo que finalmente ayudan a hacer, además de la parte ácido base que nos habló Carolina con las intercaladas tipo A y las intercaladas tipo B. Entonces, no, aquí la aldosterona tiene una función importante ayudando efectivamente a la regulación de la excreción no solo de agua, sino de potasio, pero es importante tener en cuenta que las células principales tienen una función importante en el control y en la regulación de la excreción de agua. ¿Listo? Y tener el conocimiento de que algunas cosas como el síndrome cardiorrenal efectivamente tienen su correlación y la hiperinsulinemia tiene su correlación en la parte del túbulo colector aumentando la reabsorción de sodio, que es lo que nosotros tratamos de evitar. Nosotros cuando estamos manejando falla cardíaca lo que tratamos de inducir es natriuresis. Nosotros quisiéramos que el paciente no solo eliminara agua, sino que eliminara sodio para disminuir esa sobrecarga, y muchas de las cosas que tenemos que controlar también es la parte de la hiperinsulinemia y del no control de la diabetes, que no nos permite a veces controlar adecuadamente la reabsorción de agua. Y muchas veces las estrategias que nosotros usamos es, iniciamos furosemida, como hablamos en la fisiología del ASA, hay un aumento de los transportadores en el túbulo distal y se aumenta la reabsorción del túbulo distal y finalmente entonces tenemos que poner una hidroclorotiazida para bloquear que el túbulo distal absorba sodio, pero también existe el túbulo colector y ahí está la aldosterona. Muchas veces hay una cosa que nosotros usamos que es el bloqueo tubular, que es como tratar de bloquear la absorción de sodio en todos los sitios, en el ASA con la furosemida, en el túbulo distal con la hidroclorotiazida, y en algunos casos hasta colocamos espironolactona para evitar esta reabsorción aquí en el túbulo, en el ENaC de sodio, ¿listo? Entonces ustedes van a hablar del término o van a escuchar hablar del término bloqueo tubular, que no es frecuentemente usado y lo usamos ya cuando estamos como en medidas desesperadas para tratar de aumentar la natriuresis, y a medida que ha avanzado en el manejo de falla cardíaca, incluso ya deberíamos poner furosemida y tratar de medir la excreción de sodio en orina. Las guías de manejo de falla cardíaca sobre decongestión ya hablan de medición del sodio en orina, y de acuerdo al sodio en orina que yo tengo, yo puedo medir esa natriuresis y decir la furosemida está siendo efectiva o no lo está haciendo. Lo que pasa es que día a día, yo no sé, ustedes que ya están en clínica se dan cuenta que pedir sodios en orina no es tan fácil, que no los toman rápido, que no tenemos resultados prontos, pero uno debería poner la furosemida a las 2-3 horas tener un sodio en orina para ver si la natriuresis es adecuada y de acuerdo a eso aumentar la dosis o pensar en bloquear otro sitio del túbulo. ¿Listo? Entonces ya saben por qué hacemos eso. Es por esto, porque la reabsorción de sodio se da en toda la nefrona, y nosotros en algún momento queremos evitar que haya reabsorción mayor aumentada a nivel distal porque ya se bloqueó el ASA débil.